Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que, déjenme decirles, ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales y en los mentideros de la farándula turca. Sí, ya lo adivinaron por el título, hoy vamos a diseccionar el chisme jugosísimo de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir, y más específicamente, esa supuesta pillada donde parece ser que Mert la estaba espiando durante una obra de teatro. Uf. La cosa se puso intensa y por eso estamos aquí para analizar todos los detalles, los rumores, las pruebas, bueno, lo que se pueda llamar prueba en este mundo del chisme. Así que pónganse cómodos, agárrense fuerte y prepárense para un viaje lleno de drama, especulación y por supuesto, muchísima información. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero aprovechar para recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Sí. Justo ahí abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, los chismes más candentes y todo lo que necesitan saber para estar al día con el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la historia de Afra y Mert ha sido como una montaña rusa de emociones. Desde que protagonizaron Yalan, la química entre ellos era innegable. Y no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores sobre un romance comenzaron a circular casi inmediatamente, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices y declaraciones ambiguas. Durante mucho tiempo, ambos negaron categóricamente tener una relación. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero claro, como dicen por ahí, donde fuego hay, cenizas quedan. Y las cenizas de este supuesto romance parecían demasiado calientes como para ignorarlas. Hubo viajes juntos, escapadas románticas que intentaron mantener en secreto, y hasta rumores de que vivían juntos. Cada nueva prueba era celebrada por los fans, que estaban completamente convencidos de que eran la pareja perfecta. Y luego, cuando parecía que finalmente iban a confirmar lo que todos sabíamos, ¡bam! Un nuevo giro en la trama. Rupturas, reconciliaciones, negaciones, confirmaciones a medias. Un verdadero culebrón turco, incluso más dramático que la propia serie que protagonizaban. Pero volvamos a lo que nos trae aquí hoy, el incidente de la obra de teatro. Al parecer, Afra fue a ver una obra, y entre el público, oh sorpresa, se encontraba Mert. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Dos personas que se conocen, que probablemente son amigos, coinciden en un evento público. Lo interesante o más bien, lo polémico, es lo que sucedió durante la obra. Según varios testigos, Mert no estaba precisamente disfrutando del espectáculo. Más bien, su atención estaba centrada en Afra. Algunos afirman que estuvo mirándola fijamente durante toda la función, con una expresión que algunos describieron como obsesiva, y otros como enamorada. Otros dicen que intentaba disimular, que se escondía detrás de su gorra y gafas de sol, pero que era evidente que estaba pendiente de cada movimiento de Afra. Y aquí es donde entra en juego la palabra clave de nuestro título, espiar. ¿Realmente la estaba espiando? ¿O simplemente la estaba observando con interés, como haría cualquier persona que tiene sentimientos por otra? La línea entre ambas cosas es muy fina, y la interpretación depende mucho del contexto y de la percepción de cada uno. Por supuesto, las redes sociales estallaron. Fotos borrosas de Mert en el teatro circularon por todas partes, acompañadas de comentarios de todo tipo. Los fans más románticos lo veían como una prueba de su amor incondicional, como un gesto de protección y admiración. Los más críticos lo acusaban de ser un acosador, de invadir la privacidad de Afra y de comportarse de forma inapropiada. Y luego estaban los que simplemente disfrutaban del drama, alimentando la polémica con memes, vídeos editados y teorías conspirativas. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Especialmente si involucra a dos de las estrellas más populares del momento. La propia Afra no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ni para confirmar ni para desmentir nada. Mert tampoco ha dicho nada. Lo que ha contribuido a aumentar aún más la especulación. Algunos creen que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, mientras que otros piensan que están disfrutando del juego mediático. Después de todo, cualquier publicidad es buena publicidad, ¿no? Ahora bien, intentemos analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. Es innegable que Afra y Mert tienen una conexión especial.
Ya sea amor, amistad o simplemente una buena química profesional, algo hay entre ellos. También es cierto que su relación ha sido objeto de mucha atención mediática, lo que sin duda ha complicado las cosas. En cuanto al incidente de la obra de teatro, es difícil saber con certeza qué sucedió. No sabemos cuál era la intención de Mert al estar allí, ni cómo se comportó exactamente. Solo tenemos los testimonios de algunos espectadores y las fotos borrosas que circulan por Internet. Y como bien sabemos, la información en Internet puede ser muy engañosa. Podría ser que Mert simplemente quería apoyar a Afra, mostrarle su cariño y admiración. Podría ser que estuviera preocupado por ella, que sintiera la necesidad de protegerla de alguna manera. O podría ser que simplemente sintiera curiosidad por verla en un contexto diferente al de la serie. También podría ser que estuviera siendo un poco intenso, que su comportamiento resultara un poco incómodo para Afra. No podemos descartar esa posibilidad. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y actuamos de forma impulsiva. Lo importante, creo yo, es no juzgar a la ligera. No podemos saber qué está pasando realmente entre Afra y Mert. No podemos saber cuáles son sus sentimientos, sus intenciones, sus miedos. Solo podemos observar desde la distancia y esperar que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felices, quiero recordarles que la felicidad también está en compartir este vídeo con sus amigos y familiares que aman los chismes de la farándula turca. Así que no sean tímidos y difundan la palabra. Cuanto más seamos, más divertido será. Ahora, antes de que me despida, quiero lanzarles una pregunta: ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Mert estaba espiando a Afra? ¿O creen que es solo un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Bueno, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos diseccionado el supuesto incidente donde Mert Ramazan Demir fue pillado espiando a Afra Saraoglu durante una obra de teatro. Exploramos los rumores, las pruebas y las diferentes interpretaciones que se han hecho de este suceso. Llegamos a la conclusión de que es difícil saber con certeza qué sucedió, pero que lo importante es no juzgar a la ligera y esperar que ambos sean felices. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, llegamos al final. Pero antes de irme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Bien, ahora para expandir este jugoso chisme hasta las 1600 palabras, manteniendo el mismo estilo chispeante y cercano, vamos a profundizar en los detalles y añadir más contexto. Asterisco asterisco añadiendo jugosidad al culebrón turco, Mert, Afra y el teatro de las especulaciones asterisco asterisco. Mis chismosos favoritos, volvemos con más detalles, porque esto no se queda aquí. La historia de Afra y Mert es como un buen baklava turco, dulce, pegajosa y con muchas capas. Y este incidente en el teatro es solo una de esas capas que nos está volviendo locos. Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco y analizar la evolución de su relación, desde el boom de Yalan hasta el presente. La serie fue un fenómeno catapultándolos a la fama internacional. La química que desprendían era palpable, tanto que traspasaba la pantalla. Era imposible no preguntarse si lo que veíamos era solo actuación, o si había algo más. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fans, divididos entre los que shippeaban la pareja con fervor y los que insistían en respetar su privacidad. Los paparazzi hacían su agosto persiguiéndolos a cada paso, buscando la foto que confirmara el romance. Y vaya que encontraron material. Recuerdo perfectamente aquel viaje a donde fueron vistos disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas. Las fotos eran para derretirse. Luego vino la escapada a la playa, donde se les vio riendo y jugando como dos tortolitos. Y ni hablar de los rumores de que estaban buscando un nidito de amor juntos. La histeria colectiva era total. Pero como en toda buena telenovela,
la felicidad no podía durar para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si él era muy celoso, que si ella quería enfocarse en su carrera, que si tenían diferencias irreconciliables. El drama estaba servido. Las apariciones públicas se volvieron tensas, las sonrisas forzadas y las respuestas a las preguntas sobre su relación, evasivas. Los fans, devastados, empezaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Habría una tercera persona en discordia? ¿Sería la presión mediática demasiado fuerte? Las teorías eran infinitas. Y entonces, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, llegaron las reconciliaciones. Se les vio nuevamente juntos, compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos. La llama del amor parecía seguir viva. Pero la confirmación oficial nunca llegó. Siempre jugaron al despiste, dejando que los fans y los medios interpretaran las señales. Y llegamos al punto clave, la noche en el teatro. Imaginen la escena, Afra, radiante y elegante, disfrutando de una obra. Y entre el público, Mert con su característico estilo misterioso. Hasta ahí, todo normal. Pero según los testigos, su comportamiento fue un tanto peculiar. Algunos dicen que no le quitó los ojos de encima en toda la noche. Que la miraba con una intensidad que hacía que la temperatura del teatro subiera varios grados. Otros aseguran que intentaba esconderse, que se agachaba y se cubría el rostro con su gorra, como si no quisiera ser visto. Pero al mismo tiempo, era evidente que no quería perderse ni un solo movimiento de Afra. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Mert en ese momento? ¿Estaba intentando espiar a Afra? ¿O simplemente quería estar cerca de ella, sin importarle las consecuencias? Esa es la pregunta del millón. *** desmenuzando los testimonios y las evidencias ***. Ahora, vamos a analizar los testimonios de los supuestos testigos. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información suele estar sesgada por las emociones y las expectativas de cada persona. Algunos fans, convencidos de que Mert y Afra están destinados a estar juntos, interpretaron su comportamiento como una muestra de amor y devoción. Mert es un romántico. Está perdidamente enamorado de Afra. No puede vivir sin ella, decían algunos comentarios en las redes sociales. Otros, más críticos, lo vieron como un acto de acoso e invasión de la privacidad. Mert es un obsesionado. Debería dejar a Afra en paz. Está acosándola, escribieron otros usuarios. Y luego estaban los que simplemente disfrutaban del drama, haciendo memes y vídeos editados con las fotos borrosas de Mert en el teatro. El ingenio de la gente no tiene límites. Pero, seamos honestos, ¿qué pruebas tenemos realmente? Unas cuantas fotos de baja calidad y los testimonios contradictorios de algunos espectadores. Eso no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva. Podría ser que Mert simplemente estaba disfrutando de la obra, y que su mirada se cruzó con la de Afra en varias ocasiones. Podría ser que estuviera preocupado por ella, y que quisiera asegurarse de que estaba bien. O podría ser que efectivamente estuviera intentando espiarla por la razón que sea. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida hablar al respecto. Y hasta ahora ambos han guardado silencio. *** Las implicaciones del silencio y el juego mediático ***. El silencio de Afra y Mert ha contribuido a alimentar aún más la especulación. Algunos creen que prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, para proteger su relación del escrutinio público. Otros piensan que están disfrutando del juego mediático, aprovechando la atención para promocionar sus proyectos. Es cierto que en el mundo del espectáculo cualquier publicidad es buena publicidad. Y este tipo de escándalos suelen generar mucho interés en las series y películas de los involucrados. Pero también es cierto que la presión mediática puede ser muy perjudicial para una relación. Los constantes rumores, las fotos robadas y los comentarios malintencionados pueden acabar desgastando incluso el amor más fuerte. Al final, la decisión de hablar o no sobre su vida privada es suya y solo suya. Nosotros como espectadores podemos especular y opinar, pero debemos respetar su elección. *** Más allá del chisme, reflexiones sobre la fama, la privacidad y el amor en el siglo XXI. Este incidente en el teatro nos invita a reflexionar sobre temas más profundos, como la fama,
la privacidad y el amor en el siglo XXI. En un mundo donde las redes sociales nos permiten compartir cada aspecto de nuestra vida con millones de personas, ¿dónde queda la privacidad? ¿Tenemos derecho a saber todo sobre la vida de nuestros ídolos? ¿O deberíamos respetar su intimidad? ¿Y cómo afecta la fama a las relaciones amorosas? ¿Es posible mantener una relación normal cuando se está constantemente expuesto al escrutinio público? ¿Cómo se lidia con los celos, los rumores y la presión de los fans? Son preguntas complejas, que no tienen respuestas fáciles. Pero es importante plantearlas, para entender mejor el mundo en el que vivimos y para ser más conscientes de las consecuencias de nuestros actos. En cuanto a Afra y Mert, solo podemos desearles lo mejor. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, y que puedan vivir su vida de la forma que les haga más felices. Y a ustedes, mis chismosos favoritos, les agradezco por acompañarme en este viaje lleno de drama y especulación. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen culebrón turco. Cara guiño.